encontramos en la hoja 90, en la carilla B, último renglón, última palabra. Matnitin, haonen, vean fakeach et hagal. Nos dice ahora la Mishnah, una persona que va a está onen el 14 de Nisan, esa persona le había fallecido uno de los parientes más cercanos de él, como estudiamos anteriormente, padre, madre, hermano, hermana, hijo, hija o cónyuge. Eso transforma a la persona en un estado de onen. Sería un estado de tristeza y perturbación mental que la Torah lo exime del cumplimiento de las mitzvot. La pregunta es si él va a participar también ahora en la ofrenda de Pesaj o no. Sobre eso la Mishnah nos dice, Ha'onen, que esa persona que está en este estado de perturbación por tristeza, aquella persona que estaba en una ruina, buscando y escarbando en las ruinas para encontrar Barmenam, el cuerpo de una persona que quedó aparentemente sepultado debajo de ese derrumbe. Y esto estaba también en el 14 de Nisan. Vejen, aquella persona que estaba apresada y obviamente no tenía la libertad de poder acercarse a Bet HaMikdash y hacer los korbanot, pero le habían prometido y asegurado que el 14 de Nisan, que para la noche del 15 de Nisan, él ya iba a estar libre y podía regresar a su casa. O aquella persona enferma o aquel anciano que todavía tienen la fuerza y la capacidad de poder masticar y tragar un kazait, el volumen de una aceituna de carne asada, que entonces estarían aparentemente en la posibilidad de poder cumplir la mitzvah del Korban Pesach. La pregunta en todos estos es si nosotros, cuando vamos ahora a degollar el 14 de Nisan una ofrenda de Pesaj, los computamos y los alistamos nosotros también al grupo para que participen en la noche para el consumo. ¿Por qué? El onen, normalmente un onen tiene prohibido el consumo de cualquier korban, ni siquiera puede consumir frutos de maaser sheni, menos aún le va a poder consumir animales que son de korban, que tienen la santidad de una ofrenda. El hombre que se está ocupando de desenterrar a alguien que esté bajo las ruinas, es muy probable que se termine impurificando por el muerto, y una persona impura por un muerto no puede consumir obviamente la ofrenda de Pesaj. Lo mismo aquella persona que está prisionero, está preso, no tiene la capacidad de consumir la ofrenda de Pesaj, pero si están diciendo que lo van a liberar, entonces podríamos computarlo. Todas estas situaciones son situaciones que no estamos muy claras ahora el 14 de Nisan, si nosotros podíamos hacerlos participar o no. Y sobre esto viene la Mishnah y nos aclara y dice que sí, shohatim alehem, sí, vamos a degollar para ellos la ofrenda de Pesaj, es decir, que los computamos y los ponemos en la lista también a ellos para participar. Al kulam, pero si yo tendría que degollar una ofrenda de Pesaj solamente para esta persona, eso no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Tenemos miedo que termine siendo toda la ofrenda de Pesaj completamente innecesaria. ¿Por qué? Como estamos diciendo, si nosotros haríamos la ofrenda de Pesaj, un corderito, para estas personas que están onenim, o para estas personas que estaban ocupándose de encontrar a un muerto, si ellos se terminan, o si ese hombre se termina impurificando, entonces la ofrenda de Pesaj no tuvo ninguna validez, y consagramos un animal, lo degollamos y quedó completamente inhabilitado. En cambio, si nosotros lo sumamos a otro grupo, la ofrenda de Pesaj va a ser perfectamente válida, los demás comensales van a consumir, y en última instancia otras personas quizás consumirían la parte que le correspondría a él, pero la ofrenda de Pesaj no quedaría inhabilitada. ¿Me fijas? Por lo tanto, y miraba en Pesul, Petru y Mirasot Pesaj Shenin. Por lo tanto, hasta que nosotros le estamos explicando ahora que sí podemos alistarlos y hacerlos participar. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros estamos degollando el 14 de Nisan la ofrenda de Pesaj, ellos están perfectamente en regla. Ellos podrían participar sin ningún problema a la noche. Si luego surgió en ellos algún inconveniente, algún problema, y en la práctica no pudieron participar de la ofrenda de Pesaj, entonces nosotros decimos que ellos cumplieron con la mitzvah, con el precepto de la ofrenda de Pesaj,
y no necesitan reponer y hacer Pesach Sheni. O sea que en el momento que degollaron a esta primera ofrenda de Pesach, ellos estaban perfectamente en condiciones de participar. Salvo una única excepción, el hombre que se estaba ocupando de encontrar al muerto que estaba bajo las ruinas, que a esa persona, si al final terminamos encontrando el muerto debajo de las ruinas, a él lo vamos a hacer hayab. Vamos a exigirle que tenga que participar en el Pesach Sheni el 14 de Iyar, 30 días después. ¿Por qué? Porque él entonces quiere decir que ya estaba impuro cuando trajeron la ofrenda de Pesach para él. Si bien en el momento mismo nosotros todavía desconocíamos esa información, él todavía no había encontrado al muerto y por eso lo hicimos participar. Pero al final, cuando terminamos encontrando al muerto, quiere decir que cuando él ya en sus primeras instancias estaba buscando, él ya estuvo sobre el muerto. Y no necesitamos estar en contacto directo con el muerto para impurificarnos. Con el solo hecho de encontrarnos por arriba o que alguna parte de nuestro cuerpo haya estado sobre el lugar donde se encuentra el muerto, ni siquiera habiéndolo tocado, sin siquiera tocarlo, igualmente uno se impurifica. Por lo tanto, este hombre seguramente ya estaba impuro antes de que hayan degollado la ofrenda de Pesach para él, y por eso a él sí le exigimos que tenga que traer Pesach Sheni. Dice la Gemara, Amar Rabba bar Huna, así es la versión que tenemos nosotros escrita, pero la frase correcta sería Amar Rabba bar Haná. Amar Bio Hanan, dijo el nombre de Bio Hanan. Lo shanu ela beta asurim de akum. Esta situación en la que nosotros estamos diciendo que no vamos a traer una ofrenda de Pesach solamente para estos participantes, y dentro del listado estaba aquella persona que le habían prometido y asegurado que iba a salir de la prisión. Cuando nosotros no degollamos una ofrenda de Pesach exclusivamente para alguien que prometieron la libertad suya y lo iban a sacar de la prisión, si estaba encerrado en una prisión de Goim, ahí es que nosotros no vamos a traer la ofrenda de Pesach porque sospechamos que no cumplan con lo prometido y que no lo terminen liberando. Abal Betasurim de Israel, pero si estaba prisionero en una cárcel de Yehudim, que hay distintos motivos por qué un Beddin, de acuerdo a la Torá, podría tenerlo preso. Si por ejemplo el hombre estaba obligado a divorciar a su esposa, de acuerdo a la halajá, y él se negaba y se rehusaba a divorciarla, o por ejemplo una persona que dañó a su compañero y lo dejó en un estado grave de posible muerte, que la Torá dice tenemos que evaluar si termina muriendo por eso, entonces hay que ajusticiarlo y sentenciarlo a muerte al agravante o no. Hay distintas situaciones, pero si en la práctica el hombre estaba entonces prisionero en manos de Yehudim, obviamente observantes de Torah y de Mitzvot, entonces si ellos ya prometieron que lo iban a liberar, podemos traer una ofrenda de Pesach incluso solamente para él. ¿Por qué? Shohatim bifnei atzmo, hacemos shechitá, degollamos un corderito de Pesach solamente para él, que van de abdehinu mafikle, hacer que ellos prometieron que lo iban a liberar, seguro que lo van a liberar. Dichtiv sherit Israel lo yasu ablam lo yaberu hazab. El resto de Am Israel no hablan cosas torcidas y no se expresan con falsedades. Es decir, que Am Israel, si ellos dieron una palabra, la van a cumplir, y por ese motivo entonces nosotros podemos apoyarnos en que él va a quedar liberado y hacerlo participar de la ofrenda de Pesach. Amar Rab Chisda, dice ahora Rab Chisda, Ade Amarta Beta Asurim de Akum. Esto que tú estás diciendo ahora, que si él estaba prisionero en poder de los Goim, no vamos a ofrendar solamente para él, porque es posible que no cumplan. Lo amarán en la Junta Jomat Betpagi. Esto siempre y cuando que él se encontraba fuera del último lugar de Jerusalén. La muralla llamada Betpagi era el último lugar considerado parte de Jerusalén. Entonces, si él se encontraba prisionero fuera de ese lugar, ahí es donde nosotros decimos esta halajá, que no vamos a hacer para él una ofrenda de Pesach. Pero si él estaba
apresado en un lugar dentro, más cercano a Jerusalén, más adentro de estas murallas de Bet-Pagi, que entonces él se encuentra dentro de la ciudad de Jerusalén, lugar apto para el consumo de la ofrenda de Pesaj, no hay ningún problema de que nosotros hagamos un corderito para Pesaj exclusivo para él, ya que si bien puede que no cumplan con la palabra de liberarlo, ¿cuál es el motivo? Nosotros perfectamente podemos llevarle la carne y acercársela a donde él se encuentra, ya que él está dentro de Jerusalén y es lugar apto para el consumo de la ofrenda de Pesaj. Por lo tanto, en este caso, también nosotros permitiríamos, quedando entonces nuestra Mishnah limitada solamente a que está apresado en manos de los Goim, fuera de la ciudad de Jerusalén, solo en ese caso es que nosotros no vamos a hacer una ofrenda de Pesaj exclusivamente para él. Y volviendo a nuestra Mishnah, le fija Jimirá Bejulé, dijimos en la Mishnah, por lo tanto, si hubo un inconveniente, nosotros no pudimos hacerlo participar, es decir, participó, degollamos la ofrenda de él, ¿sí? Y lo computamos también con el grupo, pero al final tuvo un inconveniente y no pudo participar y consumir en la ofrenda de Pesaj. Es decir, teníamos el momento del degollado y el momento del consumo. Al momento del degollado nosotros lo computamos y lo alistamos porque de acuerdo a la halajá, como estudiamos en la Mishnah, estaba en regla. Seguramente él podía poder consumir a la noche, iba a participar, entonces lo alistamos. Pero si en la práctica, dijo la Mishnah, no pudo realizar esto porque surgió algún inconveniente, de todas maneras no necesita hacer Pesach Sheni. Amar Rabba bar Hanan Rabbi Yohanan, nuevamente dice Rabba bar Hamna en nombre de Rabbi Yohanan, lo Shanuela Gal Agol. Aquí nosotros dejamos fuera de esa regla, dijimos en la Mishnah, aquel que estaba buscando a un cuerpo debajo de los escombros. Él, dijimos que sí va a tener que hacer un Pesach Sheni, porque él seguramente ya estaba impuro desde el momento que fue degollado el Korban Pesach, la ofrenda de Pesach. A eso nos dice la Mishnah. La Gemara, perdón. Amar Baba Kramar Biohanan lo Shanu, no fue dicho en la Mishnah, en la Gal Agol. Si era un escombro en forma circular, que el cuerpo estaba abajo, y entonces cuando él comenzó a buscar sobre o bajo los escombros, él estando sobre los escombros, empezó a buscar, seguramente ya estaba sobre el cuerpo del muerto, porque era un escombro, la forma del escombro creo que una montaña circular, y seguramente entonces ya tuvo contacto con el muerto, o estuvo por sobre el muerto en algún momento. Abalgal Aro, pero si era una ruina alargada, que entonces la persona perfectamente puede estar buscando en esa ruina, pero tiene parte por delante de él que todavía no tuvo acceso en absoluto, entonces Patur Minasot Pesach Sheni, él está exento de tener que hacer un Pesach Sheni. ¿Por qué? Si al fin y al cabo nosotros descubrimos que él encontró el muerto y entonces está impuro y pudo haber sido que estaba impuro previamente, Ima, ahora ya el punto es que ahí no tenemos la certeza que cuando trajeron la ofrenda de Pesaj él ya estaba impuro. En esa situación él podía hacer perfectamente que se haya impurificado posterior, es decir, en el horario que degollaron la ofrenda de Pesaj, que él estaba buscando en los escombros, puede ser que todavía en ese momento él estaba puro, ya que la ruina y los escombros tenían una forma rectangular y alargada, y él estaba en un extremo, puede ser perfectamente que estaba puro, y si estaba puro, no hay lugar a que él tenga que hacer el Pesach Sheni. Él ya cumplió con el Pesach que trajeron, con la ofrenda de Pesach actual del 14 de Nisan, que lo alistaron. No va a poder consumir, eso es un inconveniente que le surgió después, pero no consumirla no quiere decir que él no cumplió con el precepto. Él cumplió con el precepto de la ofrenda de Pesach, tuvo la posibilidad de consumirlo. Entonces, no tendría que hacer un Pesach Sheni. Tanya Nameají, así también estudiamos explícitamente en una fuente externa que dijo Rabbi Shimon, el hijo del Rabbi Yohanan ben Meroká dijo, Mefakeach Bagal, aquella persona que está buscando bajo los escombros, Eitim Patur, Eitim Hayab. Hay momentos en los que él estaría exento de tener que hacer
el Pesach Sheni, y hay momentos en los que él estaría obligado a tener que hacerlos. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el parámetro para determinar cuándo sí y cuándo no? Galagol venimsetum atahtav, si los escombros tenían una forma circular y terminó encontrando la impureza y el muerto debajo de él, Hayab estaba obligado a tener que hacer un Pesach Sheni, porque como dijimos, seguramente él ya estaba impuro. En cambio, si era una ruina en forma alargada, como dijimos anteriormente, por más que haya encontrado luego al muerto debajo de los escombros, Patur, lo exhibimos desde que tenga que traer un Pesach Sheni, y Matahor Hayá Beshahat Shechitá. Nosotros suponemos que él estaba puro en el momento en que fue degollado, entonces su participación en la ofrenda de Pesach fue válida, en ese momento él podía consumir. Luego, si surgió un inconveniente, queda exento entonces de tener que hacer un Pesach Sheni. Matritin, avanzamos con una nueva Mishnah. En Shohatin et Pesach ala Yahid. Dibre Rabbi Yehuda. Aquí la Mishnah nos trae una nueva discusión entre Rabbi Yehuda y Rabbi Yossi. De acuerdo a Rabbi Yehuda, no existe y no está permitido por la Torá traer una ofrenda de Pesach para una sola persona. Tiene que haber un grupo, mínimo de grupo 2 personas, pero para un particular solo no se ofrenda nunca ofrenda de Pesach. En cambio, Rabbi Yossi Matir, Rabbi Yossi permite, y vamos a ver en la Gemara que es una discusión en cómo interpretar los pesukim de la Torá. Nos dice Rabbi Yossi, tú tienes que entender que el factor determinante es el consumo. Incluso para una sola persona, él puede consumir el corderito, hacemos ofrenda de Pesach para una sola persona. Tenemos 100 personas en el grupo, pero ellos no pueden consumir ni siquiera un kazait, ni siquiera el volumen de una aceituna de carne, porque son todas personas con problemas en sus encías, no tienen dientes, etcétera, o el inconveniente que sea. Por más que tengamos un grupo de 100 personas, no les vamos a hacer participar. La ofrenda de Pesach depende si puede ser consumida o no. Puede ser consumida, incluso para uno lo vamos a hacer. No puede ser consumida, incluso que sean 100, no vamos a degollar para ellos. Y otra halajá más, cuando vamos a formar grupos para la ofrenda de Pesach, no hacemos grupos de mujeres, ni de esclavos, ni de niños. Que también este punto, este aspecto va a ser analizado en la Gemara. Vamos a la primera parte de nuestra Mishnah. Dice la Gemara, Tano Rabbanan. Tenemos la opinión de Rabbi Yehuda en nuestra Mishnah, que dijo no se hace ofrenda de Pesach para un particular. Pregunta la Gemara, ¿de dónde nosotros sabemos que no se trae ofrenda de Pesach para un particular? El pasuk básicamente dice no se va a poder degollar la ofrenda de Pesach en una ciudad. Esa sería la traducción literal del pasuk. Pero la palabra en una, de alguna manera, está innecesaria. El pasuk podría perfectamente habernos dicho, no podrás degollar la ofrenda de Pesach en tu ciudad, que es con una, en varias ciudades sí se podría. ¿Sí, no? Rabbi Yehuda dice que la Torah viene a enseñarnos, no se puede degollar la ofrenda de Pesach, be'ahad, para uno, haciendo referencia a una persona. Y aquí, de acuerdo a Rabbi Yehuda, la Torah nos está indicando la prohibición de que no se haga ofrenda de Pesach para personas particulares. Dibre Rabbi Yehuda, así como estudió Rabbi Yehuda. Pero Rabbi Yossi Omar, Rabbi Yossi por su parte dice, Yahid ve'yachol leochlo shohatin alav. Un particular, como dijimos en la Mishnah, incluso uno solo, él puede consumir de la ofrenda perfectamente. Hagan el corderito o el chivito para él. Asara de Yehudim leochlo el shohatim alem. Tenemos 10 personas, pero no van a poder consumir. No los hacemos participar y no degollamos ofrenda de Pesach para ellos. Hasta aquí las palabras de la Beraita. Ahora bien,
en esta baraitá, en esta fuente externa, no está aclarado por qué Rabbi Yossi no aceptó la interpretación de Rabbi Judá, ni qué hace él con esas palabras del pasuk. Por eso la Gemara analiza y dice, Rabbi Yossi, Rabbi Yossi, ¿qué hace con la palabra ehad? Con la palabra uno, en la cual se basó Rabbi Judá para decir la prohibición de no hacer para una persona. Mi vale Rabbi Shimon, nos dice la Gemara, Rabbi Yossi lo utiliza para la misma derashá que hizo Rabbi Shimon de Tanya. Tenemos estudiado Rabbi Shimon Omer, Menay le tobeach et pischo b'mamad yahid, beshat isur bamot, shu belot hace. ¿De dónde sabemos nosotros que en aquella época, en la que, como actualmente, que está prohibido construir altares y traer ofrendas para Boreolam? Una vez que fue construido el Bet HaMikdash, Boreolam prohibió que cualquier yudí construya altares incluso en su honor y traiga ofrendas en su honor. Quedó exclusivo el lugar del Bet HaMikdash y solo en ese lugar está permitido. Estamos esperando su construcción pronta, Be'ezrat Hashem, para poder nuevamente hacer las ofrendas. Pero hubo épocas que estaba permitido que la persona construya altares y traigan ahí sus propias ofrendas. Viene ahora Rabbi Shimon y nos dice lo siguiente. Cuando estaba el Bet HaMikdash construido, el gran templo construido, cualquier persona que traía una ofrenda fuera del Bet HaMikdash estaba en una transgresión de la Torá y pasaba obviamente por una pena grave que dice la Torá que es karet, muerte prematura, lo alenu. Ahora, esta persona quiere traer una ofrenda de Pesaj, construyó un altar, incluso ahora en la actualidad construyó un altar, 14 de Nisan a la mañana, trae una ofrenda de Pesaj. ¿Acaso esta persona está en falta o no está en falta? Sobre eso nos dijo, si bien en esa situación él no estaría en la falta original de la Torá, o sea que estaría trayendo la ofrenda de Pesaj no en el momento adecuado, porque el momento adecuado es el 14 de Nisan por la tarde, y él no está trayendo el 14 de Nisan por la mañana. Al no ser el momento adecuado para la ofrenda de Pesaj, no estaría en la falta de la Torá de degollar una ofrenda fuera del Bet HaMikdash. Sin embargo, nos dijo Rabbi Shimon, acá igualmente va a haber una prohibición de la Torá. Sobre esto pasuk dijo, Lo tujal isluach da Pasach, be'ahad she'areja, así como hizo de allá. Y vamos a leerlo de adentro nuevamente. Repito la frase que figura en esta baraitá, en esta fuente externa, de Tanya, Rabbi Shimon Omer, Menay, ¿de dónde sabemos? En eso viaje el pisjo b'mamad yahid, que aquella persona que degolla una ofrenda de Pesaj en un altar particular, Beshaat y Surah Bamot, en el momento que está prohibido los altares, Shehu Belot hace que está en una infracción y prohibición de la Torah de no hacer, Tamuromar, Lo Tujal, Lizuach Pasach, Beahad Sheareja, no vas a poder degollar la ofrenda de Pesaj en una de tus ciudades. Y esto, que estaba innecesario, porque ya teníamos una prohibición general, viene a aclararnos esa situación puntual que dijimos, que si lo hacen en el momento que no corresponde hacer la ofrenda de Pesaj, igualmente tiene una prohibición. La Torah prohibió no hacer ofrenda de Pesaj en una ciudad. Y es posible, incluso en aquel momento en el que estaban permitidos los altares particulares, como antes de la construcción del primer templo, o antes de la construcción del Mishkan Shiloh, o entre la construcción que hubo entre el Shiloh y el primer gran templo, que ahí estaban permitidas los altares particulares. Es posible que también ahí rija esta prohibición, porque nosotros encontramos que en aquellos momentos, así trae el tratado de Zebahim al final, en aquellos momentos que estaban permitidos los altares particulares, era solamente para traer ofrendas de donación o promesas, no animales que uno estaba obligado por la Torá a tener que llevarlos. Animales que estábamos obligados debían llevarlo a lo que era el altar público central, pero no en uno particular. Entonces es posible que la ofrenda de Pesaj, al ser una obligación, esté prohibido. Incluso en la época que estaban los altares particulares permitidos, es posible que estaba prohibido también traer la ofrenda de Pesaj en ese altar particular. A eso le damos una nueva lectura a el pasuk que dijo en una de vuestras ciudades.
lo amru, era de Shashe, Kol, Israel, Nichnasim, Beshar, Echad. Esta prohibición no fue dicha sino en el momento que todos los Yehudim se reúnen en una sola ciudad, en un solo lugar para hacer la ofrenda de Pesach, que sería cuando está el Bet HaMikdash. Pero cuando no está el Bet HaMikdash, que no se reúnen todos en un mismo lugar para traer las ofrendas, sino cada uno puede hacer en su casa, ahí no rige la prohibición con respecto a la ofrenda de Pesach y se puede traer la ofrenda de Pesach en un altar particular. Así es como estudia entonces Rabbi Yossi. Pregunta la Gemara ahora, Rabbi Yehuda. Ay, mírale, Rabbi Yehuda, ¿de dónde aprende la prohibición de traer una ofrenda de Pesach en altar particular? Tarte Shevat Binna. Él dice, aprendemos las dos cosas, hacemos ambas derashot, ambas enseñanzas. Nosotros vamos a hacer de las palabras Be'ahad She'areja que figuran aquí en este pasuk. Rabbi Yossi, mi madre Aji de Kamar Bishimon. Ahora la Gemara le pregunta a Rabbi Yossi, ¿por qué tú, Rabbi Yossi, te inclinas un poco, o de hecho del todo, a la interpretación que le dio Rabbi Shimon al pasuk, que Be'ahad She'areja vino a prohibir traer ofrenda de Pesach en altar particular cuando estaban prohibidos los altares particulares? ¿Cómo es que llegaste a esa conclusión? ¿Y por qué no tomaste la postura de Rabbi Yehuda, que vino a prohibir el degollado de la ofrenda de Pesach para un particular? Dilma que de Kamar Viuda Udeata, quizás ese pasuk vino para la derashá, para la enseñanza y aprendizaje que nos dijo el Viuda. Amar Leja, a eso te contesta el Yossi, dice lo siguiente: la Saikadatach, yo no puedo pensar en la opción que dijo la Viuda de prohibir al particular la ofrenda de Pesach. Ya que Tib, Ish Lefi Ochlo. El pasuk, cuando habla con respecto a la ofrenda de Pesach, dice Ish Lefi Ochlo. Un hombre, de acuerdo a lo que él va a comer, vas a degollar el corderito de Pesach. Y el pasuk habló de manera particular, habló en singular. Entonces, si habló en singular, quiere decir que se está refiriendo a una sola persona y dijo vas a degollar la ofrenda de Pesach incluso para una sola persona. Por lo tanto, no puedo explicar que el pasuk dijo lo tujares o Pesach beahad, que no se puede degollar, que sea para una persona que no se pueda degollar, ya que tengo este otro pasuk que me enseña que sí. Entonces opto por la interpretación que dijo Rabbi Shimon, que viene a prohibir de no hacer en ninguna de las ciudades, y que esa prohibición es solamente cuando estaban todos, ¿sí?, reunidos en el Bet HaMikdash. Ahí no se podría hacer en una ofrenda particular de Pesach, pero si no, va a estar permitido. Ramele Rab Ukba Bar Hinaná, mi Parishna le Rabá, le preguntó en una oportunidad Rab Ukba Bar Hinaná, oriundo de la ciudad de Parishna, a Rabá, la siguiente contradicción: Ni amar viuda shochetim et Pesach al yahid. ¿Es posible esto que están enseñándonos? Cada viuda no permite traer una ofrenda de Pesach para una sola persona. Urmin, tengo una contradicción si es así. Una mujer, en el 14 de Nisan, cuando es la obligación de traer el Pesach original, podemos negociar ofrenda de Pesach para ella sola. Es decir, que el 14 de Nisan, así como es obligación sobre los hombres, es obligación también sobre las mujeres. Y es más, nos dice aquí, vamos a tener un corderito solo para esa mujer. O más tenido si votaste felar a Harim, liberar viuda. Pero si ella está participando en el Pesach Sheni, en el primero no pudo participar porque estaba completamente impura, entonces ella va a participar en el Pesach Sheni, pero ahí no hacemos un Pesach Sheni solamente para ella, sino la podemos sumar y acoplar a otros que estén haciendo Pesach Sheni. Pero no traemos un corderito de Pesach Sheni solo para ella. Hasta acá son las palabras que dijo el Viuda. Ahora bien, la contradicción es perfectamente clara. Estamos viendo que se permite hacer ofrenda de Pesach de acuerdo a Rabbi Yehuda para una sola mujer. ¿Acaso hay diferencia entre el hombre y la mujer? Amar le contestó Rabá y le dijo: la tema bifnei atzma, el aima bifnei atzman. Le dijo: no, ahí te llegó la información con una letra de diferencia. No es que no se hace la ofrenda de Pesach Rishon
cuando dijo se hace la ofrenda de Pesach Rishon para una mujer, no es que se hace para una mujer sola. Se hace la ofrenda de Pesach Rishon para las mujeres solas. Lo bifnei atzma, no por ella misma, sino bifnei atzma, para ellas mismas. Es decir, podemos formar un grupo de mujeres y traer ofrenda de Pesach solo para un grupo de mujeres, por más que no haya ningún participante hombre. Eso es lo que estaba escrito ahí. No para ella sola, para ellas solas, en plural. Entonces, la viuda realmente sostiene que para ningún particular se puede hacer, sí, para por lo menos 2 personas. Y aquí nos aclaró, incluso que sean 2 mujeres, también traemos ofrenda de Pesach para mujeres, grupo de mujeres solas. Amarle le dijo, ¿cómo? ¿Acaso se puede hacer grupo solo de mujeres? Vean, estudiamos en la Mishnah. No se puede hacer grupo de mujeres, de esclavos, de niños. ¿Y a qué se refiere la Mishnah cuando dijo esto? ¿Acaso no se refiere que no se puede hacer grupo solo de mujeres, o grupo solo de esclavos, o grupo solo de niños? Entonces claramente estaría escrito en la Mishnah que no hay posibilidad de hacer grupo de mujeres para la ofrenda de Pesach. Y tú estás siempre interpretando en las palabras de la viuda que él sí lo permite. Dice la Gemara, Amarle le dijo, no señor, la Mishnah está prohibiendo juntar uno con el otro. Nashim, Va'abadim, Uktanim. No se puede hacer grupo de mujeres con esclavos, ni de esclavos con niños. Eso es lo que está diciendo la Mishnah. Nashim, Va'abadim, Mishum Taflut. Mujeres con esclavos, no permitimos esos grupos que ellos luego se sienten a comer solos de la ofrenda de Pesach, porque tenemos miedo que Bar Minnam, Dios no permita, terminan cayendo en alguna verá, en algún pecado de adulterio, ya que los esclavos son personas no muy cuidadosas y de bajos, en condiciones morales. Entonces nosotros no podemos permitir que mujeres estén comiendo con esclavos. Y que también va a Badim, Mishum Perichuta. Y asimismo, tampoco permitimos un grupo de esclavos con niños, ya que justamente por la inmoralidad que solían tener los esclavos, tenemos miedo también que Dios no permita se abusen de los niños. Por ese motivo es que no se pueden hacer grupos de mujeres con esclavos ni de niños con esclavos. Pero realmente sí se podría hacer un grupo de mujeres con niños. Eso sí, estaría permitido y no habría ningún problema. Pero, por lo pronto, la conclusión a la que sacamos es que el grupo de mujeres solas sí está permitido. Y a eso se refirió el Viuda cuando dijo que hacemos una ofrenda de Pesach para las mujeres por sí mismas. Hasta aquí.